Bueno, muchachos, continuando con la explicación, es importante tener en cuenta que en adelante vamos a ver este símbolo que significa f de x. Entonces dice, para cualquier elemento x del dominio de una función f, el símbolo f de x representa el elemento del rango de la función f correspondiente al valor de x en el dominio. Más adelante les voy mostrando qué implicaciones tiene este f de x y con qué se compara en lo que ya hemos analizado. Entonces vamos a realizar nuevamente otros ejemplos que dicen indicar cuáles de las siguientes diagramas sagitales son funciones, explicar la respuesta. Vamos entonces a analizar nuevamente las dos características de qué era una función. Recuerden, una relación es una función si cumple dos condiciones. La primera condición es que acá cada elemento de A tiene una imagen. Cada elemento de A tiene una imagen, ¿sí? Y la segunda condición es que cada elemento del conjunto de partida tiene una y solo una imagen en el conjunto de llegada. Analizando eso, entonces tendríamos que el 1 tiene una imagen que es 2, el 2 imagen que es 2, el 3 imagen que es 2, el 4 imagen que es 2 y el 5 imagen que es 2. Miren que esta que hay aquí es una función, cumple las dos características. No importa que todos los elementos de A tengan la misma imagen en B, no importa eso. Lo importante es que está cumpliendo que cada elemento de A tiene una imagen y esa imagen es única. Entonces esta A es una función. Vamos para B. El 1 tiene imagen que es 8, el 2 tiene una imagen que es 19, el 3 tiene una imagen que es 23 y el 4 tiene una imagen que es 23. Esta de aquí también es una función. Vamos a analizar el ejercicio C. Y en el ejercicio C noten lo siguiente. El 3 tiene varias imágenes. 3 tiene el 3, al 4, al 8 y al 9. ¿Qué pasa? Aquí no hay una función. ¿Por qué no hay una función? Porque el 3 tiene varias imágenes y el 3 tendría que tener una y solo una imagen. Y adicional a eso, el 1, el 2 y el 4 no tienen imagen. No es una función. Y por último el D tampoco sería función porque recuerden que cada elemento de aquí del conjunto de partida tiene que tener imagen y el 12 no tiene imagen. Entonces esta no es una función. Continuemos. Ya estos dos ejercicios que tenemos aquí adicionales les quedan a ustedes de tarea. Recuerden que ustedes tienen que ir copiando todo esto en el cuaderno. Van a existir algunos anexos que están en la página web o también se los voy a hacer llegar de alguna manera. Entonces dos ejercicios que se resuelven como ya hemos trabajado. En el primero dice cuáles de las siguientes relaciones son funciones y cuáles no. Las que no son, redefínenlas para que se conviertan en función. Ya hemos analizado cómo resolver ese tipo de ejercicios. Y en el tercero también es fácil porque hay que trazar una línea vertical y poder definir si es una función o no. Muy bien. Vamos al tema entonces de funciones reales. Las funciones reales son funciones definidas en el conjunto de los números reales. El siguiente cuadro resume los distintos tipos de funciones. Miren, ya ustedes en lo que llevan trabajado de los grados anteriores han visto determinados tipos de funciones. La idea es recordarlas y en este año volver a ver unas nuevas. Entonces, por ejemplo, la función constante ya la vieron, la lineal también, la cuadrática también la vieron, la cúbica también se debió haber visto. Todas estas funciones son funciones polinómicas. Están unas funciones que son funciones trascendentes que las vemos este año. Por ejemplo, la función trigonométrica, funciones trigonométricas las vamos a ver. Las exponenciales y logarítmicas ustedes las vieron, se supone que las vieron en noveno. Y estas que son función valor absoluto, funciones especiales, función racional, función por tramos y función mayor entero. Nos vamos a dedicar en esta parte a trabajar más que todo en la función racional y en la función por tramos. En esta diapositiva hay algunos ejemplos de funciones.
Por ejemplo, noten ustedes aquí en esta gráfica la función constante, miren que es una línea recta paralela al eje X. Esta es una función, miren que si yo trazo una línea vertical la corta solamente en un punto, y miren el diagrama que corresponde a esa función. Todos los elementos del conjunto de partida tienen una imagen en el conjunto de llegada, esa imagen es el 4. Entonces miren que cumple con las dos condiciones, que todos los elementos tengan una imagen y que esa imagen sea única. Muy bien, esa es la función constante. Otro ejemplo de función es la lineal, es una línea recta, mírenla, y en esa línea recta pues la idea es utilizar una tabla de valores, darle valores a x y encontrar y. Entonces si yo por ejemplo le doy un valor de x igual a 0, al reemplazar aquí en la función tendría 0 menos 3. ¿Qué me da 0 menos 3? Da menos 3. Ah, bueno, obtengo f de x. Aquí también estamos viendo por primera vez que y es igual a f de x. Miren, la función con respecto a x es y. O sea, lo que obtengo yo como de reemplazar a x en esto, pues es una función con respecto al eje x. Y al reemplazar, por ejemplo, x por 1, obtengo menos 2. Esa es la otra imagen. Estas parejitas ordenadas pues las ubico en el plano cartesiano y luego trazo la línea. Función lineal. La otra función es una función cuadrática. ¿Por qué es una función cuadrática? Miren que aquí la gráfica es una parábola. Al trazar una línea vertical siempre la va a tocar en un punto. Función cuadrática y es de la forma x a la 2 más bx más c. En este caso esta función es x a la 2 porque entonces parte del origen, ¿cierto? Miren aquí el diagrama sagital en donde cada elemento del conjunto de partida tiene una y solo una imagen en el conjunto de llegada. Bueno, entonces vamos a realizar algunos ejemplos, vamos a analizar. Dice indicar cuáles de las siguientes relaciones son funciones, aquellas que no lo sean, clasifíquelas en constante, lineal o cuadrática. Aquellas que lo sean, clasifíquelas en constante, lineal o cuadrática, además de dibujar la gráfica. Bueno, entonces tenemos esas relaciones. Simplemente vamos a analizar primero que todo si son funciones, y si son funciones pues analizar si son cuadráticas o son lineales o son constantes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo esta función. Miren, la idea o la clave con esto es despejar la y. Si yo tengo despejada la y, entonces ya es mucho más fácil analizar si la función es cuadrática, lineal o constante. Entonces este primer ejercicio les voy a hacer algunos, ustedes hacen los demás. Este primer ejercicio es una función cuadrática. Miren que aquí al despejar la y no tengo ni problemas en el denominador ni con una raíz. Entonces yo ya garantizo que el conjunto de partida son todos los números reales. Esto es una función cuadrática. Aquí al despejar la y, este 2 pasaría a raíz cuadrada, y recuerden que cuando hay raíz cuadrada hay un problema porque se obtienen dos imágenes, entonces esta relación no es una función. Esta y igual a 5, miren que y es igual a un número, es una función constante, ¿sí? O sea, es una línea paralela al eje x que pasa por y igual a 5. Esta función, esta relación no es una función. Se obtiene una circunferencia y al despejar la y quedaría una raíz a este lado. Entonces, como queda una raíz, recuerden que no puede tener raíces porque obtendríamos dos imágenes en y. Estas otras 4 entonces les quedan a ustedes de tarea. Vamos para el último tema de esta unidad, que es el tema de función por tramos. Dice, la matemática y la ciencia en general utilizan funciones por tramos para analizar comportamientos de un fenómeno. Movimiento de un cuerpo, estado financiero, pulsaciones cardíacas, etc. En distintos periodos e intervalos. La regla de una función como estas está formada por distintas expresiones, definida cada una de ellas en intervalos que son disyuntos entre sí. Disyuntos, ¿qué significa? Son intervalos que son diferentes. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos entonces esta primera función. Noten ustedes que es por tramos, es porque en la gráfica aparecen varios pedacitos, ¿sí?
varios pedazos. Entonces vamos a hacer un análisis. Primero que todo, antes de solucionar una, vamos a hacer un análisis de cómo obtener esta función, ¿sí? Entonces aquí en la parte de arriba tenemos, dibuje la gráfica de la función f de reales en reales, para la cual f de x es igual. Entonces miren que aquí tenemos varios valores. Entonces para poder resolver un ejercicio así, me van a poner mucha atención, vamos a mirar cómo resolverlo paso por paso. Entonces f de x es igual a menos 3 si x pertenece desde menos infinito hasta menos 1. O sea, si x está desde menos infinito hasta menos 1, entonces la y va a obtener un valor de menos 3. Entonces la gráfica de esa función, de esa primera parte de la función, está aquí, mírenla. Mírenla aquí. ¿Va hasta dónde? Va hasta menos 1. Miren menos 1 donde está en x. Y noten ustedes que aquí hay un paréntesis. Como hay un paréntesis, recuerden que por desigualdades, cuando hay un paréntesis, no está incluido el menos 1. Entonces, como no está incluido en el plano cartesiano, vamos a hacer un punto abierto, un puntico, pero no relleno, sino abiertico. Un puntico abierto se llama. Entonces, ¿qué indica eso? Que desde menos infinito hasta menos 1, el valor que se obtiene es menos 3. Vamos a analizar la otra parte de la gráfica. La otra parte de la gráfica es x a la 2 más 1. Esta gráfica, recuerden que es una función cuadrática, o sea que la gráfica es una parábola. Miren, aquí la tenemos, un pedacito de la parábola la tenemos aquí. Y entonces, para analizarla, recuerden que para poder graficar esto hay que hacer una tablita de valores. Ahorita en el siguiente ejemplo les muestro cómo vamos a resolverla. Pero quiero que analicemos una cosa. Miren que en x igual a menos 1 hay un corchete y en x igual a 2 hay un paréntesis. Miren que en la gráfica cuando hay un corchete es punto cerrado y cuando hay un paréntesis es punto abierto. Mírenlo aquí. Punto cerrado, punto abierto. En x igual a 2 hay punto abierto porque hay un paréntesis y en x igual a menos 1 hay punto cerrado porque hay un corchete. Todos estos valores que hay para poder trazar esta gráfica, pues los obtengo con la tablita de valores que les dije yo. Bueno, muy bien, entonces analizamos la última parte, que es 1 menos x. Y ese 1 menos x es una función lineal, o sea, es una línea recta. Va desde 2 hasta más infinito, incluyendo el 2. Miren que aquí la última gráfica es esta, y ese puntico aquí es punto cerrado porque es corchete. Entonces al reemplazar los valores a partir de 2, entonces yo empiezo a obtener. ¿Qué pasa si x vale 2? Entonces quedaría 1 menos 2 da menos 1. Ah, bueno, el menos 1 está aquí, mírenlo aquí. Menos 1. Y de ahí en adelante entonces trazo la gráfica y quedaría de esta manera. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar dominio y rango de esta función? El dominio, miren que el dominio me dicen que son todos los reales. Entonces si quiero decir, bueno, son todos los reales, aquí hay una dificultad, porque en el dominio sí serían todos los reales. Miren que aquí los reales, recuerden que el dominio se mira en el eje X, entonces empezamos desde menos infinito, aquí hay punto abierto, pero ese punto se llena aquí, luego se sigue, aquí habría punto abierto, pero ese punto se llena aquí, y luego se sigue, y ya va hasta más infinito. Luego el dominio serían todos los reales, pero el rango no serían todos los reales. ¿Por qué? Porque el rango, miren que aquí viene desde menos infinito, y aquí en esta parte hay un espacio. Como hay un espacio, entonces el rango no sería todos los reales, sino que viene hasta este punto, hasta el menos 1, y aquí vuelve y empieza hasta el valor que aparece aquí en esta parte, que es 5. Muy bien, vamos entonces avanzando. Tenemos entonces un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos 4 funciones, o sea que en la gráfica hay 4 gráficas en una sola. Entonces esta primera gráfica es una función lineal, mírenla aquí en esta parte. En la segunda gráfica es una función constante, mírenla aquí en esta lineecita que hay aquí en este pedacito.
En la tercera gráfica es una parábola, es una función cuadrática, sería esta curvita que hay aquí. Y en la tercera parte es una función lineal, es una línea recta, es toda esta parte de acá. Bueno, entonces vamos a analizar una por una para poder revisar qué pasa. Entonces, dice que desde menos infinito hasta menos 3, incluyendo el menos 3, o sea que hay punto cerrado. Miren que hay punto cerrado. Lo que pasa es que lo pongo abierto es porque va a pasar algo en la segunda gráfica. Pero entonces le doy valores a x. Miren los valores que yo le di. Desde menos 5, menos 4, menos 3. No tengo que darles tantos valores. Simplemente los valores que hagan que yo pueda graficar. Miren que aquí yo ya encontré. ¿Qué pasa si x vale menos 5? Entonces reemplazo 2 por menos 5 más 1. ¿Qué obtuve? Menos 9. ¿Qué pasa si x vale menos 4? Entonces 2 por menos 4 más 1, que obtuve menos 7. Y por último 2 por menos 5 más 2 por menos 3 más 1 daría menos 5. Entonces ya trazo uno de esos puntos y trazo esta gráfica. Le pongo una flecha porque recuerden que eso viene desde menos infinito. Este otro pedazo aquí lo hago con esta otra gráfica que viene. Pero noten ustedes que en menos 3 hay paréntesis, tendría que haber punto abierto. Y recuerden que cuando x vale menos 3, entonces miren que valdría menos 5. Entonces por eso se hace punto abierto aquí también. Eso indica que está incluido el punto para esta línea recta, pero no está incluido para esta de aquí. Entonces por eso puse punto abierto aquí. Y noten que aquí en 0 hay un corchete. Entonces como hay corchete, entonces pongo punto cerrado. Pero también vuelve a pasar lo mismo. Miren, queda punto abierto por la tercera gráfica. En la tercera gráfica empieza en 0. Entonces al hacer la gráfica, al hacer la tabla de valores, miren que aquí por ejemplo en la segunda función todos da menos 5, porque recuerden que es una función constante. Y en la tercera función empiezo a reemplazar. ¿Qué pasa si x vale 0? Quedaría menos 5. Recuerden que ese 0, menos 5 aquí quedaría con punto abierto porque hay paréntesis. ¿Y qué pasa si x vale 1? ¿Qué pasa si x vale 2? ¿Qué pasa si x vale 3? En x igual a 3, mire que vale 3 a la 2, 9. Y 9 menos 5, 4. Obtengo el punto 3,4, que es el punto que está aquí arriba. Noten ustedes que ese punto lo puse cerrado. ¿Y por qué cerrado? Porque aquí hay corchete en esta función en 3. Pero en el 3 de abajo, en la otra función, voy a poner punto abierto. Mírenlo aquí en esta parte. Cuando x vale 3, y vale 1. H de x vale 1. Entonces aquí quedaría 3,1. Mírenlo aquí, punto abierto. Y ya por último, pues trazo esta línea recta. ¿Cómo encuentro el dominio? Miren que el dominio sería en x, serían todos los reales. ¿Por qué? Porque inician en menos infinito, aquí hay un punto cerrado, pero también hay punto abierto, entonces se sigue, aquí pasa lo mismo, se sigue, luego se sigue aquí, tendríamos punto abierto aquí arriba, aquí en esta parte, pero hay punto cerrado arriba, y luego se sigue para este lado, entonces el dominio serían todos los reales. ¿Y cuál sería el rango? Miren el rango, viene desde abajo, desde menos infinito, recuerden que el rango lo busco es en y. Menos infinito, sigue, porque aquí hay gráfica también en toda esta parte, y va hasta el 4, incluyendo el 4, o sea que aquí pongo corchete. Muy bien muchachos, espero que esta explicación entonces haya servido para que ustedes puedan resolver la última actividad, la actividad final de esta unidad, que tiene que ver con relaciones y funciones. Entonces los dejo entonces con la actividad. Recuerden que esa actividad va a estar en un anexo también. Muchas gracias.